En el primer ejercicio de estas situaciones problemáticas en donde vamos a aplicar trigonometría, dice una escalera de 5,5 metros se apoya en una pared formando un ángulo de 71 grados con el piso. ¿A qué altura de la pared llega la escalera? Como siempre hacemos un gráfico de análisis, tenemos el piso, tenemos la pared, inclusive podemos hacerlo así para hacerlo un poco más entendible, tenemos la pared y tenemos acá una escalera apoyada de esta forma. Una escalera apoyada sobre esa pared. Así viene la escalera. Vamos a hacer unas rayitas, esa es la escalera. Ahora bien, ¿qué sabemos de la escalera? Que mide 5,5 metros de largo, o sea, esto mide 5,5 metros. Y dice que se apoya formando un ángulo de 71 grados con el piso, o sea que este ángulo mide 71 grados. Vamos entonces podemos ver que acá hay un triángulo rectángulo que lo voy a extraer, digamos. Hay un triángulo que tiene ángulo recto, porque suponemos que el piso es perpendicular con la pared. Y tenemos la siguiente información: 5,5 es lo que mide este lado, 5,5 metros, y este ángulo mide 71 grados. Esta medida justamente es la hipotenusa del triángulo. Y lo que nos preguntan a nosotros es: ¿a qué altura de la pared llega la escalera? Esto nos están preguntando. Voy a llamarlo mejor con la letra P de pared. Y es justamente el cateto opuesto a este ángulo, el cateto que está enfrente. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar aquella relación trigonométrica que tiene justamente, que incluye al cateto opuesto y a la hipotenusa. ¿Quiero averiguar el cateto opuesto? Bueno, necesito una fórmula que tenga cateto opuesto. Y encima necesito una que tenga la hipotenusa para poder reemplazar esta información. Entonces en este caso utilizamos el seno. El ángulo mide 71 grados, entonces vamos a poner lo siguiente: el seno de 71 grados equivale al cateto opuesto que no sé cuánto mide, lo voy a llamar P de pared, y la hipotenusa, que sí sabemos cuánto mide 5,5 metros. 5,5 metros. Y ahí tenemos la ecuación que ahora tenemos que resolver. Esta operación la vamos a ingresar a la calculadora, como siempre. Y resulta que justamente esa operación, el seno de 71 grados, vamos a poner seno de 71 grados equivale a 0,94. Entonces ahí vamos a poner 0,94. En el otro miembro aún tenemos P dividido 5,5 metros. Pero este 5,5 que está dividiendo vamos a pasarlo multiplicando. 0,94 multiplicado por 5,5 metros. En este lado nos queda el lado P y hacemos esa operación: 0,94 multiplicado por 5,5 nos da como resultado este número: 5,17 metros es la altura a la que llega la escalera en la pared. Vamos a escribir correctamente la respuesta. Si la pregunta era ¿a qué altura de la pared llega la escalera?, vamos a decir simplemente que la escalera llega a 5,17 metros de altura. La escalera llega a 5,17 metros de altura sobre la pared, como uno quiera escribirlo. En el siguiente problema tenemos: se debe colocar una rampa de 2,8 metros de largo para facilitar el acceso a un edificio cuya entrada se encuentra a 1,2 metros de altura. ¿Qué ángulo forma la rampa con el suelo? Bueno, al parecer, tenemos, además del suelo, tenemos una pequeña altura, ¿sí?, que hay que llegar en un edificio de 1,2 metros, o sea, tenemos esta situación. Mide 1,2 metros, pero al parecer, en vez de armar una escalera, van a colocar una rampa que dice que mide 2,8 metros de largo. La rampa mide 2,8 metros. Y ahí ya tenemos directamente el triángulo rectángulo en donde vamos a sacar la información para poder encontrar esto. ¿Qué ángulo forma la rampa con el suelo? Acá esto es lo que nos están preguntando. Voy a llamarlo como X. Entonces, ¿qué información tenemos acá? Este lado, que es el más largo, es la llamada hipotenusa. Y de los dos catetos, el cateto que tenemos acá y el cateto que tenemos acá, el que está enfrente al ángulo es justamente el cateto opuesto. Y el que está al lado del ángulo es el cateto adyacente, mirándolo desde esta perspectiva. Entonces necesitamos aquella relación trigonométrica que tenga hipotenusa y también que tenga cateto opuesto, porque es la información que tenemos. Esa es el seno. El seno contiene cateto opuesto y también contiene hipotenusa. Vamos a reemplazar la información acá. El ángulo, acá dice seno del ángulo, pero el ángulo no sé cuánto mide, así que lo vamos a dejar como el seno. Vamos a ponerlo mejor así. El seno
del ángulo desconocido, ángulo X en este caso. Y en el otro miembro vamos a colocar la división entre el cateto opuesto, arriba 1,2 metros, 1,2 metros, y la hipotenusa mide 2,8 metros. 2,8 metros. Ahí entonces reemplazamos cada valor en su lugar. La hipotenusa la hemos reemplazado acá, mientras que el cateto opuesto lo hemos reemplazado arriba. El ángulo es la incógnita en este caso. Vamos a hacer esta división. 1,2 dividido 2,8 metros se cancela y tenemos 1,2 dividido 2,8, cuyo resultado es 0,42851 periódico. Vamos a poner como es 0,428, vamos a redondearlo en 0,43. Colocando entonces el seno del ángulo es 0,43. Ahora, el seno vamos a pasarlo al otro miembro y recordemos que se pone como el seno, la operación inversa vamos a hacer al seno. El seno inverso, la operación inversa de 0,43. Vamos a poner esto en la calculadora de la siguiente forma. Tocamos Shift, seno y ponemos 0,43. Como lo que estamos obteniendo es un ángulo, tenemos que tocar esta tecla. No se ve ahí, esto no se ve, pero vamos a ver que se vea. Vamos a tocar esta tecla. Para lo cual nos va a quedar 25 grados, 28 minutos, 3 segundos. Vamos a escribir que el ángulo es 25 grados, 28 minutos, 3 segundos. Ese es el ángulo que forma la rampa con el suelo. Así que vamos a poner, la respuesta es justamente la rampa. Vamos a poner un poco la anterior. La rampa forma un ángulo de 25 grados, 28 minutos, 3 segundos con el suelo. Problema siguiente. La sombra de un árbol que mide 3,5 metros a cierta hora del día es de 6,2 metros. ¿Qué ángulo forman los rayos del sol con el árbol? A ver, veamos. Tenemos un árbol, entonces vamos a hacer una especie de árbol. Suponemos que el árbol es perpendicular al suelo, ¿sí? El árbol es perpendicular al suelo. El árbol tiene acá sus hojitas y demás. Y la idea acá es la siguiente. La idea es que si tenemos el sol por acá, genera una cierta sombra ese árbol. O sea, acá se genera una sombra de todo ese árbol. ¿Y qué tenemos? ¿Qué información tenemos? La sombra de un árbol que mide 3,5 metros. O sea, el árbol mide 3,5. Cuidado por cómo está redactado el ejercicio. El árbol que mide 3,5 metros, está diciendo. Y justamente la sombra de ese árbol mide 6,2 metros. 6,2 metros. Y la pregunta es, ¿qué ángulo forman los rayos del sol? Estos son los rayos del sol. Con el árbol. O sea, este ángulo es el que tenemos que calcular. Si lo pasamos en limpio nos va a quedar esta figura. El árbol, el suelo, los rayos del sol. Y tenemos esta información. 3,5 metros mide el árbol, 3,5 metros mide el árbol. 6,2 metros mide la sombra. Y este es el ángulo que debemos averiguar. Le voy a llamar ángulo alfa en este caso. Entonces, justamente, en este caso, la hipotenusa es esta. La hipotenusa es este lado que está acá, que no sé cuánto mide, mientras que por lo tanto estos son los catetos. Ahora, si este es el ángulo que nosotros tenemos, el cateto que esté enfrente a este ángulo va a ser el cateto opuesto, por lo tanto es este cateto que está acá. Ese es el cateto opuesto. Mientras que, por último, este es el cateto adyacente. Por lo tanto, tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Necesitamos una relación trigonométrica que incluya cateto opuesto y cateto adyacente para poder reemplazar esta información. No es el seno, tampoco va a ser el coseno, sino que va a ser la tangente. La tangente es la relación trigonométrica que tiene cateto opuesto y también tiene cateto adyacente. Esta no me sirve porque además de que me falta el ángulo, me falta la hipotenusa. Tengo dos incógnitas. Y acá me falta el ángulo y me falta la hipotenusa. Por eso estas dos no vamos a usar, sino que vamos a usar la tangente. Ahora, vamos a reemplazar la información. El ángulo desconocido. Entonces acá no voy a poner ningún ángulo. Puedo dejarlo como X o puedo poner tangente del ángulo alfa. Y en este caso ponemos en el numerador arriba el cateto opuesto
que mide 6,2 metros, 6,2 metros, mientras que en el denominador colocamos el cateto adyacente que mide 3,5 metros. Vamos a eliminar estos metros y nos queda 6,2 dividido 3,5. 6,2 justamente dividido por 3,5 es 1,77. Vamos a poner 1,77 porque a continuación sigue un 1. Como no es mayor que 5, lo vamos a dejar 1,77. Y acá tenemos la tangente del ángulo alfa. Pero lo que hacemos ahora es, al ángulo alfa lo dejamos solo y la tangente la vamos a pasar al otro miembro. Se escribe como la operación inversa a la tangente. O sea, la tangente inversa. La operación inversa de la tangente que la hacemos con calculadora Shift tangente. Y ponemos 1,77. Al resultado, como es un ángulo, apretamos esta tecla y lo transformamos en grados, minutos y segundos. Son 60 grados con 32 minutos y 5 segundos. Entonces ahora hay que escribir la respuesta. ¿Qué ángulo forman los rayos del sol con el árbol? Y podemos decir, los rayos del sol forman un ángulo de... Vamos a escribir la respuesta. Los rayos del sol forman un ángulo de 60 grados, 32 minutos, 5 segundos con el árbol. Ese es el ángulo que genera los rayos del sol con el árbol. Problema siguiente, una escalera que mide 225 centímetros de longitud. Mejor dicho, una escalera mide 225 centímetros de longitud. Cuando está totalmente abierta, la distancia entre el pie de la escalera con su soporte es de 98 centímetros. ¿A qué altura se encuentra el extremo superior de la escalera? Esto es un problema medio raro. A ver, tenemos una escalera que dice que cuando está, que está abierta, ¿no? Entonces vamos a considerar que tenemos una escalera de este estilo. Una escalera de este estilo que viene por acá, pero que también se abre para el otro lado, así. Una escalera abierta de esta forma. Es una escalera de 225 centímetros de longitud. 225 centímetros, que es lo que mide de largo. Dice, cuando está totalmente abierta, la distancia entre el pie de la escalera con su soporte, o sea, el pie de la escalera, acá, con... Uy, me sale un poco torcido esto, vamos a equilibrarlo un poco, así, derechito, con color negro. El pie de la escalera es donde me subo de la escalera, y el soporte que es el que está del otro lado, o sea, la escalera se soporta gracias a que hay un pie del otro lado. Dice que esa distancia es de 98 centímetros. Entonces tenemos acá 98 centímetros. Dice, ¿a qué altura se encuentra el extremo superior de la escalera? O sea, nos están preguntando, ¿cuánto mide esta altura? Esa es la altura. Vamos a poner, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una línea punteada. Y esa va a ser la altura. Voy a llamarlo como A de altura. Entonces el triángulo rectángulo, ese es el que tenemos acá, o sea, hay dos triángulos rectángulos, ¿no? Dos triángulos isósceles. Perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Acá tenemos vamos a abstraerlo por acá. Tenemos, ¿cuánto mide esta base? Bueno, la mitad de 98. La mitad de 98 dividido en 2 es 49 centímetros. Mientras que esta medida es de 225 centímetros. Justamente lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto mide este lado, llamado A, lo llamé A como altura. Y acá, como no me interesa calcular los ángulos, no voy a usar ninguna relación trigonométrica, sino que vamos a usar el teorema de Pitágoras. Porque el teorema de Pitágoras involucra los tres lados. El teorema de Pitágoras decía lo siguiente, que la hipotenusa elevada al cuadrado equivale a uno de los catetos elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Yo voy a poner C y C, pero no se refiere al mismo cateto, se refiere a los dos catetos. En este caso tenemos esta medida es la hipotenusa, mientras que las otras medidas son los catetos. 49 centímetros los vamos a poner acá y A lo vamos a colocar de este lado. Vamos a reemplazar la información y vemos que nos va a quedar una
ecuación que podemos resolver. En lugar de poner la hipotenusa ponemos 225 centímetros y todo eso está elevado al cuadrado. Esto es igual a uno de los catetos que mide 49 centímetros, entonces colocamos 49 centímetros y lo elevamos al cuadrado, más el otro cateto que no sabemos cuánto mide, entonces voy a poner A, que representaba la altura a la que llega la escalera. Esta es una ecuación que tenemos que justamente resolver. Aplicando la propiedad distributiva, aplicamos propiedad distributiva acá, y resolvemos 225, para empezar, 225 al cuadrado. 225 elevado al cuadrado, o 225 por 225, nos da 50.625. Nos quedan 50.625 centímetros al cuadrado, porque acá también esta unidad recibe cuadrado. Acá tenemos 49 al cuadrado, hacemos 49 por 49, o 49 al cuadrado, 2401. 2401 centímetros cuadrados. Y acá tengo A elevado al cuadrado. Esta es la incógnita que tenemos que despejar. Por lo tanto, este número que es positivo lo vamos a pasar al otro miembro restándolo. Vamos a escribir este número que lo escribimos igual, pero vamos a poner menos. Y este número lo pasamos restando, lo pasamos al otro miembro. Nos va a quedar de este lado A elevado al cuadrado. Resolvemos esta operación. Tenemos 50.625 menos 2.401. Eso nos da como resultado 48.224. 48.224 centímetros elevados al cuadrado es igual a elevado al cuadrado. Y por último, este elevado al cuadrado lo vamos a pasar a raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a escribir la raíz cuadrada de justamente estos 48.224 centímetros cuadrados. Acá solamente nos va a quedar la incógnita A, porque justamente esta potencia la hemos transformado en raíz. Y realizamos esa operación, o mejor dicho, recordemos que se hace la raíz cuadrada de este número y también la raíz cuadrada de centímetros cuadrados. Acá justamente se elimina la raíz y la potencia, por lo tanto, la unidad que va a quedar son centímetros, pero ¿cuál es la cantidad de centímetros? Hacemos la raíz cuadrada de 48.224. Eso nos da como resultado 219,599. Vamos a redondearlo en 219,60 o 219,6 justamente. 219,6. Tiene sentido que esta altura que hemos encontrado mida 219,6 porque tiene que ser inferior a la hipotenusa. La hipotenusa tiene que ser el lado de mayor longitud. 219,6 está cerca, pero es menor, así que es correcto. O por lo menos tiene lógica esto. La pregunta era justamente a qué altura se encuentra el extremo superior de la escalera. Entonces vamos a decir que el extremo superior de la escalera, el extremo superior de la escalera está a 219,6 metros de altura. Ahí tenemos entonces la respuesta de este ejercicio. Y en el próximo, y creo que último problema, dice un niño remonta un barrilete desde una altura de 1,32 metros y está usando 25 metros de hilo. Vamos a poner así, 25 metros de hilo. Si el ángulo que forma el hilo con el suelo es de 35 grados, ¿a qué altura se encuentra el barrilete? Acá hay que tener mucho cuidado porque dice que, bueno, tenemos primero el suelo, pero hay un niño acá que está remontando el barrilete y no lo está remontando desde el suelo. Al parecer, el hilo con el que estamos remontando el barrilete está a una altura ya de 1,32 metros. Entonces vamos a suponer que tenemos al niño acá levantando su brazo, o no levantándolo, yo voy a levantar solamente para que sea más cómodo, levantando su brazo, un poco largo el brazo, pero eso solamente para imaginarnos, y desde ahí remonta el barrilete que está por acá arriba, supongamos que ahí está el barrilete, así, el barrilete, usando 25 metros de hilo. O sea, este hilo mide 25 metros. 25 metros. Si el ángulo que forma el hilo con el suelo es de 35 grados, ¿a qué altura se encuentra el barrilete? A ver, vamos a poner varias cosas. Primero, el ángulo justamente se obtiene de esta forma. Imagino que hay una línea horizontal acá. Imagino una línea horizontal paralela al piso. Acá tenemos la altura del barrilete.
Y ahí entonces es donde calculamos justamente, o por lo menos donde expresamos que el ángulo es este es el ángulo de 35 grados. El niño ya está a una altura está remontándolo a esta altura, a una altura de 1,32 metros, 1,32 metros, y además eh, tenemos que tener cuidado porque la altura es desde acá arriba hasta acá abajo. Entonces, nosotros vamos a calcular esto, ¿sí? Vamos a calcular esta medida, que es el cateto opuesto, ¿no? Si acá tenemos un ángulo de 35, el que está enfrente es el cateto opuesto, mientras que este lado, que es el lado más largo del triángulo, es la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a usar aquella relación trigonométrica que tenga hipotenusa y que también tenga cateto opuesto. Bueno, la fórmula que tiene ambas es la fórmula del seno. El seno tiene cateto opuesto y también tiene hipotenusa. Entonces vamos a reemplazar la información que tenemos acá. El ángulo, seno del ángulo, dice, ¿no? Entonces ponemos el seno de 35 grados. Seno de 35 grados equivale a el cateto opuesto en el numerador, arriba el cateto opuesto, que no sé cuánto mide. Entonces voy a llamarlo como opuesto directamente. Y la hipotenusa la vamos a reemplazar por 25 metros. 25 metros. Lo que podemos hacer ahora es resolver esto en la calculadora. Escribimos el seno de 35 grados, esto nos da 0,57. Como luego viene un 3, solamente escribimos 0,57. Si este 3 hubiese sido 5, 6, 7, 8, bueno, ahí sí poníamos 0,58, lo redondeábamos, pero ahora no. Ponemos 0,57, equivale a el cateto opuesto dividido 25 metros. Ahora, estos 25 metros que están dividiendo los vamos a pasar multiplicando. Vamos a tener 0,57 multiplicado por 25 metros. Y acá tenemos el cateto opuesto. Hacemos esta operación y nos queda 0,57 multiplicado por 25. Y esto nos da como resultado 14,25. 14,25 metros es lo que mide el cateto opuesto. O sea que esta medida es 14,25 metros. Quiere decir que la altura desde acá, desde el barrilete hasta el suelo, es la suma de 14,25 metros más los 1,32 metros que ya teníamos. Esa suma, si a este número le sumamos 1,32, nos da como resultado lo siguiente, que es 15,57. Vamos a poner 15,57 es la altura a la que está el barrilete. Repetimos, esta medida desde acá hasta acá mide 14,25. Le agregamos este 1,32 y nos da en total 15,57. Vamos a decir, si la pregunta era ¿a qué altura se encuentra el barrilete? Vamos a decir simplemente que el barrilete se encuentra a 15,57 metros de altura. Esa es la respuesta de nuestro último problema, el último ejercicio.